Señores, buenos días. Gracias por compartir con nosotros este espacio Foro de Opinión a través de Radio América, canales 12 y 45. Además, conexión en vivo y directo a través de la plataforma digital del Nuevo Diario TV. Me complace saludar a José Ramón Rodríguez, a mi izquierda, y a don Maguá Moquete y Paredes. Saludos, don Maguá. Gracias, don Rubén, como siempre, un gratísimo placer. Gracias a todos ustedes por abrir este canal de comunicación que es Foro de Opinión. Les recordamos que estamos en una transmisión en el mismo centro cívico de la ciudad capital. Estamos en la Leonor First 33, aquí en el área muy importante del Mirador Sur. Welcome and the Dominican Republic, al señor Rubén. Me dicen la gente que me enseñó biología, cuando enseñaban de verdad, yo creo, sí. ¿Verdad? Yo creo que ahora no enseñan de verdad, me excusan, ¿eh? Con el perdón. Pero me dice mi maestra de biología que nada crece bajo la sombra. No sé por qué me dicen eso, porque ahora hay lo llamado invernadero, ambiente controlado, pero dejan caer algo de luz para que puedan subir las plantitas. Eso viene a propósito del peaje de la carretera que tiene el nombre del Papa. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a permitir que José Ramón nos llene, ¿verdad?, el alma con este mensaje que nos tiene acostumbrados cada mañana. Buenos días, Rubén. Buenos días, Maguán. Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar ahí. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 1, el verso 10, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, que es escribiéndonos a nosotros también, y le dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos con un mismo pensar y un mismo propósito. Vivan en armonía. Es el primer consejo que encontramos en este verso. Es imposible lograr propósito, avanzar como individuo, como familia, como pueblo, como nación, como mundo, si nosotros no intentamos mantenernos en paz, nosotros mismos y los unos con los otros. Vivir en armonía es un imperativo que implica, obviamente, que yo renuncie a veces a lo que yo quiero con tal de que el todo sea beneficiado. No haya divisiones. Es imposible, ¿verdad?, pensar que todos vamos a pensar siempre de la misma manera. Pero si nos respetamos, podemos vivir en armonía. Yo creo que Rubén, Maguá y yo pensamos diferentes sobre algunos aspectos, pero estamos sentados en esta mesa y podemos armonizar y podemos diferenciar nuestras posiciones, pero al fin y al cabo, Foro de Opinión camina en una dirección porque nosotros queremos que este sea un programa que le informe, que le oriente, que le eduque. Si no hay un propósito, es imposible que la armonía se dé. Manténganse unidos. Nosotros tenemos historia en la República Dominicana de qué ocurre cuando nos dividimos, qué ocurre en los partidos políticos, qué ocurre en la familia, qué ocurre en las organizaciones, en las empresas que finalmente se dividen, terminan siendo cada vez menos fuertes y algunas tendentes a la desaparición. El no división es, a pesar de que yo sé que pienso diferente, a pesar de que yo en algún momento pudiera querer algo diferente, yo sé que si nos mantenemos juntos, caminamos en una dirección y alcanzamos el propósito. Ese mismo pensar no significa que yo entregue mi cerebro, que yo deje de pensar, sino que trate siempre de buscar el sentido de unidad del grupo. Si nosotros no tenemos un propósito como nación. Y en esta situación particular de la pandemia, nosotros necesitamos mantenernos en una dirección, combatiendo este virus que nos garantice que prontamente nosotros podamos volver a estar en la normalidad, en la nueva normalidad, pero en la que no haya más muerte ni más contagio en la República Dominicana. Así que
Sea este nuestro consejo de este foro de opinión en esta mañana para todos ustedes. Gracias por su atención. Excelente reflexión. Ojalá que los profesores, directivos de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la hayan escuchado, la asimilen. Ojalá. Bueno, hay un tema que nosotros hemos querido traer a la discusión, la opinión de los contertulios que comparten conmigo este programa en el día de hoy. Es lo que tiene que ver con las posiciones encontradas que hay con el tema de la educación presencial, la educación virtual. Este es un tema que despierta interés por partida doble. Es un tema que se ha estado planteando en algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, ya en la ciudad de Nueva York se ha acordado aperturar de manera presencial para el nivel de la secundaria las escuelas. Estamos hablando de uno de los puntos del mundo en donde en algún momento de la pandemia se convirtió en la capital de la pandemia. Decirlo así de alguna manera porque fue el lugar en donde mayor cantidad de contagios y de muertes se originaron en un lapso de tiempo relativamente corto. Este es un tema que ha creado y crea algunas situaciones en el caso que ocupa la República Dominicana. Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que tiene la educación virtual es la conectividad. Vale decir que no en todas partes, diría yo que en la mayor parte del país no hay una señal adecuada o no están dadas las condiciones de equipo, un teléfono inteligente, una computadora, una laptop, para que los niños y niñas puedan accesar de manera virtual. Probablemente muchos de los maestros tampoco están preparados técnicamente para ello. Otra modalidad que se ha utilizado de manera muy universal, ingeniosa diría yo, es la televisión, muy correctamente, y la radio también. Ahora está la discusión de la presencia de los niños y niñas en las aulas. De hecho, en el caso nuestro, la República Dominicana, para la gente que está en el extranjero, la Asociación Dominicana de Profesores radicalmente ha rechazado. Y lo hace, yo pienso que de manera muy inteligente, porque están en su casa, están impartiendo su docencia, agotan su tiempo de trabajo, pero están en la comodidad de su hogar de alguna manera. También hay un problema que tiene que ver con los chiquitines, con los niños, con las niñas, que ya en edad escolar no están en condiciones de asimilar la educación virtual. Estos son temas que de verdad tienen que discutirse con unos niveles de profundidad. Yo no sé cuál vuelta habrá de educarlos, si de manera sectorial, en algún parque, cómo llevar a los niños a los niveles de enseñanza cuando, reitero, ya están en su edad de llevarlo a las aulas. De manera que he querido compartir esta inquietud porque naciones desarrolladas como los Estados Unidos, y reitero, ya la ciudad de Nueva York en este mes va a abrir presencialmente en el nivel secundario la docencia. Yo he escuchado con mucho detenimiento a nivel internacional el comportamiento de la educación y esto me ha permitido entender de que la República Dominicana como instrumento de proyección hacia el conocimiento y el fortalecimiento como tal, estamos arraizados sobre la base de unas críticas que no necesariamente se ajustan a lo que es una educación lo suficientemente amplia y conceptual. Para poder utilizar un medio de comunicación a través de la educación como instrumento primario, hay que tener un lenguaje corporal, hay que tener un lenguaje asociativo de las imágenes que se pueden establecer a través de una auténtica definición de la explicación que se puede hacer y que eso permita el conocimiento como tal. Otro elemento que debe tomarse en cuenta es la asociabilidad de los criterios que quieren proyectar. También el lenguaje que se quiere utilizar, las propias palabras, pero más que todo la capacidad del mimo y las palabras que puedan utilizarse, todo un lenguaje que permita en términos abiertos y determinante y conceptual de que la educación en términos generales sea suficientemente receptiva en los estudiantes de uno y otro sexo. He observado
en diferentes medios de comunicación, básicamente en la televisión, el comportamiento de algunos profesores que desdicen mucho de lo que están enseñando, naturalmente conocen la materia, pero no es lo mismo usted en un aula tiene la libertad de movimiento, la capacidad expresiva en ese sentido, que usted hacerlo a través de la comunicación, a través frente a las cámaras. Es unos comportamientos sumamente difíciles de entender. Hay que tener la práctica, hay que tener el conocimiento y el lenguaje corpóreo, el lenguaje que transmita este tipo de situación. Todo esto nos lleva a entender de que no necesariamente el profesor dominicano tiene ese conocimiento cabal. Yo estoy convencido de que la educación dominicana, directos hermanos y amigos que estamos en este plató, de que la educación tiene que ser lo más horizontal posible, que el profesor se prepare, de que las condiciones tecnológicas y la transmisión del pensamiento, del conocimiento como tal, sea lo suficientemente universal. Con esto no quiero desdecir lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Fulcar está haciendo un esfuerzo sumamente especial para que esto se pueda lograr. Pero en términos generales, yo motivo al nivel de preparación y como dice Rubén, hay un factor que desdice un poco, que es el elemento de la conectividad, la permanencia, el espacio de transmisión del pensamiento, el hábitat, y esos son elementos funcionales que permiten la asimilación de esto. Y yo recuerdo un profesor que todavía sigue siendo mi profesor, José Cabrera Maldonado, Dorín Cabrera, que él decía cuando iba a colocar un examen, no me contesten, sencillamente coloquen en la respuesta lo que usted entiende de la pregunta que yo le estoy formulando, de lo que usted entiende. O sea, le está buscando un nivel de reflexión. Los estudiantes dominicanos entienden de manera lógica cada uno de los mensajes que se están estableciendo a nivel de la comunicación. Yo pienso que eso hay que analizarlo. Yo lo voy a dejar ahí porque no quiero seguir salpicando de emotividad nuestro comentario. Bueno, yo creo que las estadísticas que hemos estado viendo en las últimas semanas, sencillamente en los primeros días de febrero, más de 100 muertos, quizás 152 para ser exacto, nos dice a nosotros que al menos en la República Dominicana no parece haber condiciones en estos momentos para la presencialidad. Bueno, me parece. Hay otro tema que queremos compartir con los amigos televidentes, es el tema de la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de crear un nuevo gabinete. En este caso estamos hablando de la creación del gabinete agropecuario. Ya antes el presidente había creado desde el inicio de su gobierno el gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta de la República. Había creado el gabinete por la transparencia también, con lo que tiene que ver con el ejercicio ético de la función pública, la transparencia para la calidad del gasto. En el caso que nos ocupa, que es el que tiene que ver con la agropecuaria, yo creo que en ningún otro gobierno, en un periodo tan corto, se había venido originando una andanada en contra de la economía popular con el tema del alza de los precios. No hay duda de que la abundancia de cosecha que tenía la República Dominicana, aún a la fecha, nos ha permitido contar con abundancia en algunos rubros de la alimentación. Muchos productos en la mesa dominicana, en los campos dominicanos, en medio de la pandemia, lo hemos tenido florecer. Sin embargo, eso no ha sido obvio para que los sectores oportunistas, comerciantes, interventores del negocio, hayan hecho su agosto en cualquier mes del año. Y aquí hemos visto desaparecer el plátano, encarecer el guineo, desaparecer el ajo, desaparecer la cebolla, desaparecer una cantidad apreciable, los aumentos inconmensurables en los cereales, en todo tipo de grasa, en la salsa, la pasta, en todo.
Indudablemente que también el gobierno ha tenido una participación con esto, con el tema de los aumentos permanentes en los precios de los combustibles en los últimos, prácticamente en los últimos 2 meses. También esto ha tenido un impacto negativo en la economía. Pero no solo en la economía. Los pasajeros que se transportan de un lugar a otro, de una región a otra, tienen el grito al cielo porque los dueños de rutas han aumentado también los precios de los pasajes. La creación de este órgano viene de alguna manera a ayudar, vamos a decir, que vamos a ver qué pasa en la práctica, ayudar a que las instituciones del sector agropecuario caminen en una dirección. Este gabinete de política agropecuaria debe permitirle al gobierno planificar la producción alimentaria del país. No es posible que por una parte el Ministerio de Agricultura esté dando asistencia para la producción de determinados rubros que no sean la prioridad. Por eso el presidente habla de la garantía de la producción alimentaria y también de la producción de alimentos nutricionales. Porque no siempre nos alimentamos, no siempre consumimos los nutrientes y muchas veces, voy a decir este término, que es lo que nos gusta a nosotros los dominicanos. Lo que hacemos es que nos damos unas harturas de cosas que no producen ningún tipo de efectos beneficiosos para nuestro cuerpo. Comemos muchísimo de cosas que no tienen nada que ver con lo que necesitamos en un momento determinado. Entonces, ahora vamos a tener a un Ministerio de Agricultura al frente, con la dirección ejecutiva, porque aunque el presidente parte y preside ese órgano, realmente el ministro de Agricultura, que es la institución rectora del sector, estará al frente para poder decirle al Banco Agrícola a quién prestarle por la producción de tal o cual rubro. Usted se va ahora mismo, por ejemplo, al municipio de Vallejuelo y usted se va a encontrar con una producción récord extraordinaria de cebolla. Pero vaya al supermercado y pregunte cuánto cuesta la cebolla. Vaya usted donde ese productor agrícola de Vallejuelo para que usted vea en cuánto está el quintal de cebolla. Es un negocio extraño porque el agricultor corre todos los riesgos en el campo. Pone su finca, sus bueyes, su vaca, su casa en garantía para una producción. Pero a la hora que tiene el rubro, entonces esa producción no vale absolutamente nada. Sin embargo, yo que soy el consumidor, voy a comprar el rubro de ese productor y tengo que comprarlo altísimo. Porque hay unos delincuentes que son los que intermedian en el comercio agropecuario, que se ganan el sudor del agricultor y se ganan el sudor del trabajador en la ciudad, que es el consumidor entonces. Ahora, con este gabinete, ha de entenderse que el INESPRE debe jugar un papel extraordinario en el equilibrio de los precios, comprándole a precios competitivos a los productores y vendiéndole a precios asequibles a los consumidores. De ahí que para nosotros, Magua, José Ramón, amigos televidentes, la conformación de este gabinete de política agropecuaria es esencial. Vamos a ver su desempeño, porque si usted me pregunta a mí del gabinete de salud, yo le diría aquí, sin ningún rubor, eso ha sido un fiasco. Hay un aspecto, y yo quiero no establecer ningún nivel de oposición ante lo que es la política de producción agrícola que está estableciendo el presidente de la República. Pero yo soy conteste de que no necesariamente el nivel de producción que se puede establecer en el país debe ser producto de los gabinetes que muchas veces se hacen de manera protocolar y muchas veces se hacen de una forma muy intrínseca, buscando espacio político y asociativo y de comunicación con los agricultores de la República Dominicana. Tenemos muchos niveles de experiencia en cuanto a los gabinetes que se hacen de manera abrupta. Yo lo que creo es lo siguiente, y lo digo con toda prioridad, de que la agricultura del país solamente puede tener niveles de viabilización y tener accesibilidad hacia los consumidores finales es cuando hay una cultura de mercadeo y cuando a esos dominicanos que trabajan en el campo lo pueden hacer con la debida objetividad de cómo utilizar los recursos para los niveles de producción, cuáles son
los artículos que se pueden vender, pero más que todo el tipo de tierra que tienen para la producción como tal. Entonces son una serie de instrumentos que se tienen que establecer dentro de lo que es una política, una verdadera política agrícola en la República Dominicana. Con esto no quiero desdecir, y que quede bien claro al señor presidente de la República, de que aquí tenemos muy buenos técnicos en el campo agrícola del país, pero la mejor forma, la mejor manera de poder hacer una política social es cuando el campesino dominicano pueda vender de manera adecuada. Y yo recuerdo que muchos campesinos de Moca, que son uno de los grandes productores de la yuca, fueron llevados a Ecuador para producir la yuca e inclusive crearon una serie de bases fundamental para que esa gran población dominicana, inclusive está allá, pueda producir esto. Lo que quiero establecer con la verticalidad de mi opinión es que a mayor nivel de conciencia, a mayor nivel de participación del hombre del campo dominicano, se puede establecer una auténtica definición y que no necesariamente las comisiones, el gran espectáculo que se establece con todo esto es el logro fundamental de la agricultura y otros rubros. Hay que establecer una auténtica política en coordinación con el Banco Agrícola de la República Dominicana, incluyendo a la banca solidaria. Si Rubén me permite, yo solo quiero decir con relación a la creación de gabinete que garantiza primero el no protagonismo de sectores. Cuando todos caminan en una dirección, si el asunto funciona, el pueblo termina siendo beneficiado. Yo lo que espero que, a diferencia de otros gabinetes, realmente el gabinete de agropecuario que tiene que ver con la alimentación realmente funcione y no termine siendo un instrumento que favorezca a los importadores de lo que se produce en la República Dominicana. Así que celebro, como parte de ese mensaje de armonía y de unidad que comencé esta mañana, celebro la creación del gabinete agropecuario con la esperanza de que realmente sea efectivo en esa dirección. Mira, la mayoría de la gente, digo la mayoría porque la gente que vive en la ciudad, la gente que está fuera del extranjero, probablemente no tenga detalle y vemos en la decisión el tema de la carestía y en algún momento la desaparición de algunos productos. Por ejemplo, nunca ha dejado de haber pollo. Y el pollo se estaba vendiendo a 75 y a 80 pesos la libra. Pero ¿qué ocurre? El gobierno va a Moca y hace un acuerdo con los productores de pollo, le compra 200 millones de pesos de pollo. Y a través de INEPRE lo distribuye. ¿Era que había escasez de pollo? Evidentemente que no había escasez de pollo. Lo que había era una grosera especulación con ese producto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, en medio de una crisis económica sin precedentes, con restricciones muy marcadas en la movilidad de la economía, dispone de 200 millones de pesos y vende el pollo, un pollo entero de 3 libras, en 125 pesos a la gente. ¿Y a cómo le sale el pollo a la gente entonces? El pollo le sale a la gente a 40 pesos. ¿Verdad? Estoy bien de matemáticas. Lo compran a 65 y hasta 85 pesos. Ok, pero lo que quiero establecer es que aquí hay una mafia que tiene que ver con productores intermediarios para lesionar, en el caso del pollo y del huevo, para lesionar al consumidor. No era que no había pollo. Aquí vivimos metiendo patanas de pollo para Haití y de huevo, una cosa que mete miedo. En medio de una situación como la que hay en la República Dominicana, yo creo que también el gobierno tiene que tener la certeza de adoptar medidas de fuerza. Hay problemas con aumento de rubros que están en abundancia, como el caso de la carne de pollo. Bueno, se prohíbe la exportación de ese producto, de esos productos. Vamos a ver qué va a pasar entonces. Porque tú tienes que tener mecanismos, tú no puedes ser tan complaciente, tampoco con los comerciantes y con los empresarios. Ah, usted se está llevando los pollos para Haití, aquí usted me lo tiene a 75 pesos, no puede salir un pollo de aquí. Terminamos eso.
Lo otro es que la República Dominicana tiene tratado de libre comercio con algunas naciones, Estados Unidos, algunos países de Centroamérica también, el llamado DERCAFTA, que son para atraer lo que se conoce como los contingentes arancelarios. O sea, si yo produzco el 40% de la habichuela para el consumo en la República Dominicana, yo no debo traer más del 60% para completar la demanda del país. Eso es lo que dice el acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una mafia que opera, que cuando hay una producción, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento, hay una enorme recolección de habichuelas en el Valle de San Juan, que es el que más habichuelas produce en la República Dominicana. Pero cuando viene a ver, hay unos leones que se han conseguido por ahí, unos permisos de importación, y en el momento de la producción te traen barcos llenos de habichuelas superior a la producción que tiene la República Dominicana. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los precios se deprimen, como se conoce en el lenguaje de la economía, o sea, bajan los precios y entonces explotan al productor agropecuario. ¿Qué estoy diciendo de la cebolla ahora mismo? Usted entra a Vallejuela y usted no puede bajar los cristales de un vehículo porque el olor de la cebolla le inunda el habitáculo del vehículo. Pero vaya a comprar un quintal de cebolla en Vallejuela para que usted vea que eso cuesta 2 pesos. Venga a comprarlo al supermercado, cómprelo en los mercados al granel que usted tiene en la carretera para que usted tenga una idea de cuál es el papel de las intervenciones que hace el mercado. Por eso que el INESPRE tiene que jugar un papel esencial. Ya eliminaron como consecuencia de la mafia que operaba en el pasado control de precios. Se inventaron, porque somos científicos, para inventarnos órganos que no funcionan aquí pro consumidor. Se supone que un organismo, ¿verdad?, para velar porque las cosas sean de calidad y en los precios que corresponden. Pero también no invitamos al libre comercio, o sea, que usted vende como usted quiera, a quien le compre a usted y no hay ningún problema con eso. De manera que tampoco nosotros sabemos cuál es la demanda que tenemos en la República Dominicana en los diferentes rubros. ¿Usted sabe cuántos quintales de arroz se consumen mensualmente en la República Dominicana? ¿Por qué a nosotros no nos dicen eso? ¿Por qué nos dicen cuál es la demanda de carne, de huevo, de plátano? Y eso tenga un número que le permita a la población decir, bueno, no, pero el Banco Agrícola ahora está financiando, el FEDA está promoviendo la producción de tales o cuales rubros, porque eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Cuáles son los rubros que tienen un mercado internacional? ¿Hacia dónde se va la yuca que se produce en el país? ¿Hacia dónde se va la batata que se produce en el país? ¿Cuál es el excedente que tenemos en vegetales, que tenemos inmensidades de metros cuadrados bajo temperatura ambiental controlada, invernadero? ¿Cuáles son los rubros que exportamos, en qué cantidades? ¿Qué cantidad se queda aquí? ¿Por qué tenemos que comprar un ají, un tomate tan caro como lo estamos comprando en la República Dominicana? O sea, tiene que haber algún mecanismo de conocimiento, de control de calidad también. Por eso que yo valoro de manera positiva el gabinete agropecuario, en principio. Pero me da miedo la ocultez de informaciones esenciales como la que nosotros estamos diciendo aquí. ¿Cómo que hay gente, como las hay, que no han cumplido con el mandato de cumplir, valga la redundancia, con los contingentes arancelarios? Y el reglamento dice que no deben volver a tenerlo y le han aumentado la capacidad de traer más cuando no han cumplido con lo que tienen, por un problema de conexión política y económica con algunos sectores que tienen que ver con el poder. Entonces, el pobre consumidor, usted que está trabajando por ahí, echando días, que se levanta todos los días a dar clases o a trabajar en una obra, a ganarse su pesito, usted lo ve disminuir prácticamente a cero porque hay una mafia que opera en la intervención del mercado que encarece la llegada a su mesa de los rubros alimentarios. Pero el agricultor tampoco tiene cómo conseguir absolutamente nada. Váyase a los pueblos para que usted vea que en este país no hay industrialización absolutamente de nada. No hay empleo, no hay calidad de los productos, hay carestía de los productos, hacen desaparecer lo mismo para hacer negocio con las importaciones y tienen un mercado abierto. Muy bien por el presidente del gabinete, vamos a ver. Ojalá que no pase como lo ha pasado con el gabinete de salud. Vamos a una pausa y regresamos ahora.